Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de este computador portátil Lenovo IdeaPad L340-15 API. Vamos a tratar varios puntos que los van a poder encontrar en la descripción del video para que si gustan vayan al minuto y segundo exacto del capítulo que quieren ver. Entre esos pues vamos a ver características, la información, vamos a ver sus puertos, los lados, la pantalla, el teclado, panel táctil, el sonido de los altavoces, sonido del micrófono, prueba de cámara y la actualización de hardware. Es decir, vamos a instalar módulos más altos de memoria RAM y también unidades de estado sólido para ver su compatibilidad. También les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda. Entonces primero vamos a mirar el unboxing, vamos a ver qué trae dentro de la caja. Entonces abrimos esta parte aquí, levantamos acá también, quitamos esto por aquí y por aquí tenemos el equipo. Ahora lo vamos a mirar más de cerca. Por aquí también salieron unos documentos que también ahora los vamos a mirar. Y por aquí hay un compartimento que por aquí está el adaptador de corriente que también ahora lo vamos a mirar. Y por aquí pues ya no tenemos nada más, aunque no se alcanza a ver, pero ya no hay nada más. Por aquí tenemos la guía de seguridad y garantía, que es donde nos indica, por ejemplo, cómo deshacernos de la batería cuando ya no funcione, del cargador, de sus cosas, y sobre la garantía sobre los teléfonos cuando sí cumple la garantía, pues que es de 1 año por lo general, y esa clase de cosas. Bueno, por acá también tenemos otro documento que es la guía de configuración, que es donde nos indica un poco de qué es lo que tenemos en el equipo. Está en varios idiomas. Y tenemos otra información, bueno, que de todas maneras todo esto lo vamos a tratar de mirar en este video. Por aquí tenemos el adaptador de corriente que está envuelto en esta bolsa plástica, la retiramos y primero que todo les indico el modelo por aquí de este cargador. No digo esas letras y números porque son varios y de pronto me puedo equivocar, entonces por ahí lo coloco escrito más bien. Como se pueden dar cuenta es de color negro, es cuadrado, es un poquito grande, las siglas o letras de Lenovo están por aquí. Tiene unas bolitas de lado y lado, de aquí y de acá, para nosotros agarrar el cargador o adaptador de ahí para poder enchufarlo y desenchufarlo. El enchufe a la corriente eléctrica es de solamente fase y neutro, no tiene polo a tierra y tampoco no es abatible. Por acá abajo tiene impreso las características del adaptador de corriente, incluso el serial, y entre esas características nos indica, por ejemplo, que la entrada de corriente es de 100 voltios hasta 240 voltios por 1.8 amperios a 50 Hz o 60 Hz. Eso indica que este adaptador de corriente lo podemos utilizar o conectar, mejor dicho, en cualquier parte del mundo. Y su corriente de salida es de 20 voltios por 3.25 amperios para un consumo máximo del equipo de 65 vatios. En la parte de la salida del cable por aquí tenemos una goma que es para evitar de que el cable se parta en esa parte por la manipulación. La medida de este cable es de 1 metro por 90 centímetros. La calidad del cable se mira que es buena, es un poco delgada pero buena. No tiene por ningún lado un filtro de núcleo de ferrita. Tiene esta correa tipo velcro para organizar el cable para poderlo ajustar. Y por aquí también tenemos la punta, que su medida es de 4 milímetros por 1.7 milímetros. Por aquí tenemos el equipo que está recubierto de esta espuma blanca. Vamos a retirarla. Retiramos ahora la espuma de la parte de abajo. Y también está cubierto por esta bolsa plástica que también, bueno, la vamos a retirar. Y vamos a colocar el computador aquí en esta parte. Listo, ya tenemos el equipo aquí en la parte donde lo vamos a mirar. Y primero les hablo sobre su material, que es en pasta o plástico. Tiene como un grabado rayado como horizontal, todo así esta parte. El logo o letras de Lenovo está por la parte de acá en este rectángulo. Y para este modelo lo podemos conseguir en varios colores. Por ejemplo, está el negro grafito, está el azul avis, otro que es el gris plomo, otro que es el blanco ventisca y el último que es el orquídea negra, que es este color que están mirando, que es como una especie como de morado, como vino tinto oscuro, algo así.
También les voy a hablar sobre sus medidas. Así a lo ancho tenemos 36,3 centímetros o 14,29 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 25,46 centímetros o 10,02 pulgadas. Y de alto aquí en esta parte tenemos 2,29 centímetros o 0,9 pulgadas. En el peso tenemos 2,2 kilogramos o 4,8 libras, aunque ya saben que ese peso puede variar por gramos, eso depende de qué tenga tanto adentro, unidades de estado sólido, memoria de RAM o discos duros y en este caso incluso unidad de DVD. En este equipo la batería es interna de polímero de litio de 3 celdas a 3220 mAh sobre 36 vatios hora. Según Lenovo, la duración de la batería es de 8.5 horas, aunque ya saben que esto más depende del uso que se le dé al equipo. Eso ya va en las configuraciones de energía, el brillo de la pantalla, que si estamos mirando videos, que si estamos escuchando música a volúmenes altos, que si tenemos habilitadas las conexiones inalámbricas y entre otras cosas. Entonces, por tanto, yo creo que duraría menos. Este equipo lo podemos encontrar con varios procesadores AMD. En este caso en particular, pues tenemos un procesador AMD Ryzen 3 3200U con frecuencia base de 2.6 GHz, frecuencia máxima de 3.5 GHz, con 2 núcleos y 4 hilos, y viene acompañado por unas gráficas de AMD Radeon Vega 3. También lo podemos conseguir con procesador AMD Ryzen 7 3700U con frecuencia base de 2.3 GHz, frecuencia máxima de 4 GHz, 4 núcleos y 8 hilos, y viene acompañado de unas gráficas integradas de AMD Radeon Vega 10. También lo podemos conseguir con procesador AMD Ryzen 5 3500U con frecuencia base de 2.1 GHz, frecuencia máxima de 3.7 GHz, 4 núcleos y 8 hilos, y vendría acompañado de unas gráficas integradas de AMD Radeon Vega 8. Y por último lo podemos conseguir con el procesador AMD Athlon 300U con frecuencia base de 2.4 GHz, frecuencia máxima de 3.3 GHz, con 2 núcleos, 4 hilos, y vendría acompañado por unas gráficas integradas de AMD Radeon Vega 3. En la memoria RAM tenemos una DDR4-2400 de 8 GB. Este equipo también lo podemos conseguir con 4 y con 16 GB. Esta memoria RAM no es integrada, sino que sí está en una ranura. En la descripción de este video voy a colocar los tipos de memoria RAM compatibles, aunque se recomienda instalar la frecuencia más alta soportada por este equipo, que en este caso es la DDR4-2400 MHz. En el almacenamiento tenemos un disco duro de 2.5 pulgadas de 2 TB. Sí tiene puerto para la conexión de una unidad de estado sólido de tercera generación con factor de forma 2280. Más tarde pues vamos a mirar cómo instalarla. En el sistema operativo solamente podemos instalar Windows 10, ya sea la versión Home o la profesional, y sí tiene disponible TPM 2.0 para una posible instalación de Windows 11. En la parte izquierda del equipo, primero que todo tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente. Al lado tenemos un LED indicador de estado de la batería que se ilumina de color blanco cuando el adaptador de corriente está conectado al equipo y el nivel de carga de la batería está entre el 91% y el 100%. También se puede iluminar de color ámbar y eso indica que el adaptador de corriente está conectado al equipo, que está cargando la batería y el nivel de carga de esa batería está entre el 1% y el 90%. También puede estar apagado y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado. Después tenemos un puerto de red LAN Ethernet RJ45. Después tenemos un puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición. Después tenemos dos puertos USB 3.1 tipo A. Después tenemos un puerto de audio combinado de 4 polos de 3.5 milímetros para la conexión de altavoces externos, auriculares con micrófono y no es compatible con micrófonos independientes. Después tenemos un puerto USB 3.1 tipo C. Después tenemos un agujero que ahí dentro se encuentra el botón Novo
que lo podemos presionar con el equipo apagado para que nos muestre el menú de la configuración de la BIOS, en cual podemos ingresar a la BIOS, elegir otro dispositivo de arranque y entre otras opciones más. Después tenemos un LED indicador de encendido que se ilumina de color blanco cuando el equipo está encendido, lógicamente, y puede estar de color blanco parpadeando lentamente, y eso indica que el equipo está en modo de suspensión. En la parte derecha del equipo, primero que todo, tenemos una ranura para candado en forma de cuña y después tenemos un espacio para la unidad de DVD. Hay otros modelos que sí la traen, pero en este caso no está disponible, tocaría de comprarla por separado si en realidad se quiere tenerla. Y pues no tenemos nada más. En la parte de enfrente solamente tenemos esto que sobresale la pantalla hacia adelante para nosotros poder tomarla desde aquí y poder levantarla fácilmente. Y en la parte de atrás no tenemos nada, solamente esta parte que es de las bisagras. En la parte inferior del equipo tenemos el material nuevamente en pasta, antirrayas, y es del mismo color que la parte de arriba de la carcasa. Los tornillos pues están a simple vista para poder desarmarlo fácilmente, eso lo vamos a ver más tarde. En las cuatro esquinas tenemos unas gomitas que son las que permiten que el equipo se quede quieto y no se deslice de la superficie donde está, y también permite que quede levantado un poquito por milímetros para que el aire entre por los lados y entre por la rejilla de ventilación, que es por la cual pues va a ingresar el aire recogido por el ventilador y va a enfriar el equipo por dentro. Por acá tenemos unos stickers que muestran el modelo del equipo, la marca, el voltaje, el amperaje con el que trabaja, el serial del equipo, el número del producto y entre otras cosas pues que ya casi no son relevantes. Y por acá también tenemos un sticker que indica que este equipo viene con licencia original de Windows. Si no la trae, lógicamente que sí podemos instalarle Windows. Y por acá abajo en esta parte tenemos los altavoces de 1.5 vatios de potencia. Como se pudieron dar cuenta, este equipo ya no posee puerto VGA, que está ya pues totalmente obsoleto. Tampoco tenemos el puerto de lector de tarjetas de memorias SD ni micro SD. Y sí tenemos internamente un adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth 4.1. Y bueno, pues vamos a abrir el equipo, lo tomamos de aquí, lo levantamos, primero ensayamos sus bisagras. Son un poquito fuertes pero a la vez suaves, o sea, lo suficiente para nosotros poder subir la pantalla y que se detenga ella. Y vamos a mirar hasta donde nos da la pantalla, está hasta los 180 grados, queda ahí. Y bueno, de todas maneras la vamos a subir, la vamos a dejar aquí para poder revisar el resto de cosas por acá, y retiramos este protector del teclado. Por aquí tenemos la pantalla de 15,6 pulgadas o 39,62 centímetros con resolución de 1366 x 768 en HD. También se puede conseguir este equipo con resolución de 1920 x 1080 en Full HD, las dos resoluciones con 220 nits. El panel de nivel es TN con antirreflejos. Los biseles o bordes, como se pueden dar cuenta, son muy delgados, y por aquí en la parte laterales tiene unas gomitas, también las tiene en la parte de acá arriba, y eso permite que cuando se cierre la tapa o se cierre la pantalla no haya un roce completo de la pantalla con el teclado. La relación de aspecto de esta pantalla es de 16:9 y en este caso la pantalla no es táctil, pero en otros modelos sí se puede conseguir esta pantalla táctil. En la parte de arriba de la pantalla tenemos aquí la cámara, está con este sticker que lo vamos a quitar, que ya la podemos ver. Esta cámara web integrada puede tomar fotos a 0.3 megapíxeles y grabar video en 480p. En los dos lados, por acá tenemos dos micrófonos y al lado tenemos un LED indicador que se enciende cuando la cámara está en uso. Y por acá arriba tenemos un obturador de privacidad que lo podemos mover, por ejemplo, hacia la izquierda, y ahí miramos cómo se tapa la cámara y la podemos devolver como estaba, pues para mostrar las imágenes por cámara web.
Por aquí tenemos el teclado, pues todo normal. Por aquí están las teclas de las letras y otros iconos, y por acá las teclas numéricas. Las teclas son de color gris y las letras o números son de color blanco. Los lados del teclado, o sea los bordes, todavía es en pasta, también tiene su grabado rayado hacia los lados, y como se pueden dar cuenta el teclado está como hundido. Miren esta parte, este relieve, para que de todas maneras el teclado no haga un completo rozamiento con la pantalla. Este teclado no trae retroiluminación y no hay modelos con esta referencia que la traigan. No existe la retroiluminación en este modelo. En las teclas F y la J sí posee la lineecita para nosotros poder ubicarlas con el tacto. La tecla de mayúsculas sí posee un LED indicador de estado, que lógicamente cuando se presiona y se enciende este LED, eso indica que las mayúsculas están activas, y si volvemos a presionarlo se va a apagar, y eso indica que están funcionando las letras minúsculas. En el teclado numérico por aquí también tenemos la tecla de Lock Num, que sirve para bloquear los números. Entonces cuando lo presionamos y se enciende el LED, eso indica que están funcionando los números normalmente. Pero si nosotros lo volvemos a presionar y se apaga, entonces ya funcionaría, por ejemplo, como podemos ver aquí, las teclas de navegación, fin, inicio y entre otras. Y por acá, como siempre, tenemos las teclas de acceso rápido, que las podemos utilizar para acceder más rápidamente a unas opciones. Entre esas, por ejemplo, tenemos el silenciar los altavoces, bajar el volumen de los altavoces, subir el volumen de los altavoces, silenciar el micrófono, actualizar la página o la ventana en la que estemos, deshabilitar o inhabilitar el panel táctil. Por aquí tenemos modo avión, que deshabilita temporalmente el adaptador de red, que eso va con el Wi-Fi, y el Bluetooth. Por aquí tenemos para deshabilitar la cámara web. Por acá tenemos para suspender Windows. Por acá tenemos para la proyección de pantallas cuando conectamos, por ejemplo, un televisor o un video beam por cable HDMI. Con este tenemos las opciones de transportar la imagen allá o que se quede acá, o en los dos iguales, como quieran. Por aquí tenemos para bajar el brillo de la pantalla. Por aquí tenemos para subir el brillo de la pantalla. Y si nosotros queremos que funcione normalmente como antes se hacía, que era F1, F2, F3, F4 hasta el F12, podemos combinarlo con esa tecla Fn. Entonces la presionamos, y si presionamos aquí funcionaría F1, F2 y así hasta llegar hasta el F12, y entre otras que también hay por acá, que son el inicio, el fin, entre otras. El botón de encendido y suspensión se encuentra en la parte derecha superior del teclado, y también tiene un LED indicador que se enciende de color blanco cuando el equipo está encendido, y también puede estar de color blanco parpadeando, y eso indica que el equipo está en modo de suspensión. Por aquí tenemos el panel táctil compatible con multigestos, con su clic derecho e izquierdo incluido en el panel táctil, y en este caso por ningún lado miramos sensor de huellas dactilares. Entre el cuerpo del equipo y la pantalla tenemos una rejilla de ventilación por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo internamente y que será expulsado por el ventilador que está por dentro. Bueno, ahora vamos a mirar cómo desarmar el equipo, ya sea para hacer un mantenimiento, algún cambio de una parte interna, algún flex, ventilador, bueno, entre varias cosas que hay adentro. Y de una vez también vamos a hacer la prueba de varias cositas que tenemos por aquí para la actualización de hardware. Es decir, por aquí tengo una unidad de estado sólido de 1 TB NVMe. Por acá tengo una unidad de estado sólido también de 1 TB, pero esta es tipo SATA, también para probarla a ver si no la reconoce. Y por acá tengo memorias RAM, entre esas por acá tengo una memoria RAM de 32 GB y por acá tengo una memoria RAM de 16 GB, porque el equipo ya tiene de 8, entonces de 8 sí sabemos que sí la reconoce. Entonces vamos a ver si podemos subir un poco más en cuestión de la memoria RAM. Y no vamos a ensayar pues ningún disco duro. ¿Por qué? Porque el equipo ya tiene un disco duro de 2 TB, que pues yo creo que es bastante, es suficiente para guardar muchos archivos. Entonces pues no tenemos nada que probar ahí en esa parte. De igual manera sí vamos a desmontar esa parte para que si de pronto algún día se les daña ese disco duro, miren cómo se lo hace de manera correcta. Bueno, entonces vamos a quitar todo esto que está por aquí.
Y bueno, también les voy a hablar primero, antes de empezar, que este procedimiento cada uno lo puede hacer bajo su propia responsabilidad, de que si lo desarman y manipulan algo, entonces, y si dañan, ya es responsabilidad de cada uno, porque si de todas maneras no podemos hacerlo, no estamos capacitados para hacer esta clase de cosas, es mejor buscar un técnico, un ingeniero que nos colabore con ese trabajo de hacernos la instalación o algo así y de instalarnos todo, ¿no? Pues también les recomiendo colocar algo suave debajo del equipo para que la parte de encima no roce totalmente con la mesa o con la superficie que esté aquí debajo y nos vaya a rayar la parte de encima de la carcasa. También les recomiendo utilizar una pulsera antiestática o algo que nos aleje de la estática, de la corriente estática. Yo en este caso tengo un piso antiestático, por tanto puedo manipular el equipo así con las manos como lo ven. Entonces primero empezamos retirando los tornillos. Debemos utilizar un destornillador de estrella de 4 puntas y pues la medida no la sé, pero pues deben buscar un destornillador que calce en cualquiera de los tornillos. Entonces también recuerden que mientras miren este icono quiere decir de que estoy acelerando el video, que lo estoy adelantando, pues para que no nos demoremos mucho en algunos pasos, por ejemplo sacando tornillos, para que también lo tengan en cuenta. Bueno, entonces empecemos a retirar los tornillos. Y recuerden siempre también utilizar una pieza plástica como esta. Antes tenía otra, bueno, ahora tengo esta, para poder sacar las tapas más fácilmente y no hacerle daño al equipo. Primero retiramos esta parte de la unidad de DVD, introducimos por aquí y la sacamos así de esta manera. Y ahora empezamos también a separar la parte de las bisagras, que por lo general siempre se empieza por acá. Entonces la colocamos por aquí y levantamos un poco. Y miren que ahí ya levantó una parte de aquí y lo hacemos nuevamente de acá. Y miren que ahí ya levantó gran parte de la parte de acá. Y pues aquí voy a intentar mostrarles lo más completo posible, aunque para hacer este proceso yo prefiero a veces colocarlo en mis piernas el equipo para poder desarmarlo bien. Pero pues como estamos en este video voy a intentar mostrarles. Toca de introducir por aquí entre el medio, pero hacia arriba. Entonces voy a intentar mostrarles de esta manera, así, y empezó un poquito a salir, ahí hubo unos clics y de igual manera, bueno, lo volteamos y vamos levantando de aquí. Miren que esta parte ya está por fuera y seguimos metiendo la pieza plástica. Por esta parte ya está listo. Ahora seguimos dando vuelta, seguimos levantando y seguimos colocando la pieza plástica por aquí. Miren que ahí ya está saliendo. Seguimos rotando. Listo. Seguimos rotando. Ahora esta parte de acá. Listo. Seguimos volteando el equipo. Vamos a ver. Y aquí estas son las últimas partes. Y listo. Como pueden ver, esto ya quedó por fuera. Bueno, vamos a volver a cuadrar el equipo, a darle vuelta. Y listo. Ahora bueno, vamos a retirar la tapa y vamos a empezar a mirar sus partes internas. Entonces retiramos la tapa y ya tenemos visualización y acceso a toda la parte interna, donde vamos a explicar algunas cosas básicamente, se podría decir. Y lo primero que indico pues aquí es la batería, que la referencia la voy a colocar por aquí en esta parte para que la tengan en cuenta por si de pronto algún día se les termina el tiempo de vida de esa batería y quieren cambiarla. Por ahí está la referencia. Y también por aquí les indico la conexión que está por aquí, que es de 8 pines, así como lo pueden evidenciar. Vamos a retirar la batería para mirar más adentro y retiramos lógicamente 1, 2, 3, 4, 5 tornillos para poder extraerla.
Y bueno, ya la retiramos, la levantamos y esto lo jalamos un poquito para que se desconecte. Y aquí ya les indico la batería por el lado de enfrente y también les indico por el lado de atrás para que tengamos en cuenta la forma física de esa batería, como les había comentado, si de pronto necesitan cambiarla. Y pues por aquí ya les empiezo a indicar otras cosas. Por aquí está la conexión del teclado, que es de 32 pines, así como la pueden mirar. Y por acá abajo tenemos el panel táctil, que por aquí les indico la referencia, que puede ser esta o esta, por si de pronto algún día necesitan cambiarla. Ahí están esas referencias. Y por aquí les indico también la conexión interna del cable flex que sale por aquí, por esta parte, y va conectado aquí en este conector o conexión que es de 6 pines. Por aquí al lado tenemos la conexión de los altavoces, que como se pueden dar cuenta es de 4 pines y baja por aquí hasta este altavoz que vemos acá, y de aquí se comunica con el otro por este cable que va bajando y se comunica con este otro altavoz. La referencia de estos altavoces también la coloco por aquí para que la tengan en cuenta. Por aquí al lado tenemos la pila botón que va conectada por aquí debajo y su referencia es una CR2032, que es la más común en pilas botón para la board, para que guarde la información de la BIOS. Y vamos subiendo un poco y por aquí ya tenemos el espacio para la conexión de una unidad de estado sólido, y como podemos darnos cuenta, el único factor que soporta es el 2280, no soporta ni menos ni más factores de forma. Por aquí arriba tenemos el chip BIOS también, para que lo tengan en cuenta por si de pronto algún día se les desprograma o algo así. Por aquí está en dónde está ese chip BIOS para que le hagan el cambio. Lógicamente que esto ya necesita un poquito de conocimiento en electrónica. Por aquí en esta parte tenemos debajo la parte de la ranura de memoria RAM. Vamos a levantar esto un poco. Esta lata, que es la que protege, la quitamos, y por aquí ya tenemos la memoria RAM que decíamos que es de 8 GB, y bueno, la vamos a retirar un poquito para mirar más adentro, y aquí nos podemos dar cuenta que tiene los espacios para tener memoria RAM integrada, pero que en este modelo no están ocupados. No estoy muy seguro si en otros modelos de esta misma referencia podrá tener estos chips incluidos para que tuviera más memoria RAM. Entonces ya serían las integradas y ya sería la externa, que la tenemos por acá. Y por aquí también les comento que esta memoria RAM es una DDR4 2666, y como les había comentado, en el sistema me mostraba que era una 2400 MHz. Eso indica que eso es lo máximo que soporta este equipo, DDR4 2400. Pero entonces si nosotros le colocamos una más alta, lógicamente que el equipo nos va a reconocer lo que él soporta, no más. Entonces, para que también tengan en cuenta eso, porque de igual manera ahora vamos a ensayar la memoria RAM de 32 GB y de 16 GB, y las dos que yo tengo son de 3200 MHz, y lógicamente que si no la reconoce nos va a reconocer hasta 2400 MHz, que eso lo vamos a mirar más tarde. Bueno, esta por ahora coloquémosla aquí, aunque ahora la vamos a retirar, pero bueno, dejémosla ahí por ahora. Y seguimos subiendo por acá y tenemos aquí la conexión del cable de video, que también es de la cámara y del micrófono, y como se pueden dar cuenta es de 30 pines. Entonces con esto podemos evidenciar ya la parte de la pantalla. ¿A qué me refiero? Que si se nos llega a dañar la pantalla y queremos saber qué clase de pantalla es, primero que todo que la pantalla es de 30 pines, lo otro que es de 15.6 pulgadas, que es de bordes delgados y que es slim, para que también pues lo tengan en cuenta en el momento de comprar una pantalla para este equipo. Y también les muestro por aquí la referencia del cable de video que va hasta esta conexión, para que también lo tengan en cuenta por si de pronto ya saben que al momento de abrir y cerrar la pantalla pues esto se va desgastando internamente y se va dañando, lógicamente que con muchísimo tiempo de uso. Entonces ahí ya tienen la referencia. Y bueno, nos devolvemos por aquí y aquí encontramos en la parte de abajo está el procesador, que está soldado o integrado en la board. Lógicamente entonces no se puede cambiar ese procesador, y por aquí está el cobre que lo aprieta para que el calor que genere el procesador sea transmitido a este cobre, a este disipador. Entonces por acá también está
otras protecciones a otros integrados, otros componentes que también van a ir refrigerados por este cobre. Entonces el calor es transmitido por aquí hasta acá, y aquí es donde nos encontramos con el ventilador que va a enfriar esta parte. Entonces el frío va a conducir hacia acá, hacia el disipador, y entonces así trata de disipar todo ese calor que genera el procesador. Entonces ahí se va a regular la temperatura con ayuda de este ventilador, que les indico su forma física de un lado para que lo tengan en cuenta, y del otro lado, y también les muestro sus características, su voltaje, su amperaje con el que trabaja, y también les muestro el sticker de la referencia por si de pronto algún día se les daña y necesitan cambiarlo. Entonces ahí está la referencia y la forma física para que no se vayan a equivocar en el momento de pedirlo. Por otro lado, también les comento que estoy mirando que este ventilador tiene sus aspas bien juntas, y eso indica que es un ventilador silencioso, pero pues de todas maneras eso lo vamos a ver más tarde cuando ensayemos el procesador y pongamos a girar bastante este ventilador para ver si es muy ruidoso o no. Y pues lógicamente por aquí les indico ya la conexión a la board de ese ventilador, que como se pueden dar cuenta ustedes es de 4 pines. Y bueno, seguimos bajando por acá, y acá tenemos el adaptador de red Wi-Fi que va conectado aquí en esta conexión, y va con sus antenas por aquí, por al lado del ventilador, va hasta acá y va hasta arriba, hasta la parte de la pantalla, mejor dicho en los lados de la cámara, o mejor dicho en los lados del micrófono, por ahí van a estar esas antenas. Y aquí también es importante sacar este adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth, porque les voy a indicar una conexión que está debajo. Bueno, retiramos este tornillo. No hay necesidad de desconectar las antenas, solamente lo hacemos por acá. Y miren que aquí hay otra conexión. Desde aquí hasta acá, en esta parte de acá tenemos 8 pines, y en la otra parte también tenemos 8 pines. Este cable flex también les indico la referencia por si de pronto algún día necesitan conseguirla. ¿A qué va esto? A una mini board para la conexión de la unidad de DVD, que también esta mini board la muestro por el lado frontal y por el lado de abajo, también para que la tengan en cuenta por si de pronto algún día necesitan conseguirla. Y esta pues lógicamente, como les comentaba, es la que permite instalar una unidad de CD, y lo que no estoy seguro si podemos instalar un caddy para la conexión de otro disco duro. Bueno, entonces vamos a colocar esto por aquí porque ya les comenté lo que hacía esta mini board. Colocamos este tornillo que era el que la ajustaba. Y también les comento un dato muy curioso, y es que miren, esta pasta que estaba en la parte de aquí es como si sirviera para la instalación como de un disco duro. ¿A qué me refiero con esto? Es que tiene unos seguros para nosotros poder colocar ya sea un disco duro aquí en esta parte. Entonces yo no sé si de pronto exista como una conexión desde aquí hasta acá para nosotros poder conectar el disco duro de esta manera, sí. No estoy muy seguro de eso, pero si lo trae es que posiblemente sí se debe poder. Estuve investigando un poco, pero la verdad esta conexión de aquí no la encontré. De pronto sale para después, pero pues para que lo tengan en cuenta que aquí hay la posibilidad de pronto colocar un disco duro. Este es de 2 terabytes, es una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, pero también pueden colocar un disco duro. Entonces también esa parte para que la tengan en cuenta. Y bueno, por aquí en esta parte debajo de la board tenemos la referencia del teclado, por si de pronto también algún día se les daña. Ahí está la referencia para que lo pidan, lo ubiquen y hagan el cambio. Lógicamente que cambiar un teclado de estos no es cosa fácil, tenemos que desmontar todo, quitar unos remaches y ahí sí ya se puede cambiar. La verdad, el teclado es lo más difícil de cambiar en esta clase de equipos modernos, se puede decir. Pues miren ahí la fecha en que se hace este video, porque digo modernos, pues en este día. Y por acá también tenemos ya el disco duro de 2 terabytes que va con su conexión por aquí con un cable flex, que ese cable flex voy a colocar su referencia aquí de cerquita por si de pronto necesitan conseguirlo. Y por acá está la conexión, que es de 10 pines, como lo pueden mirar.
Y lo último que les puedo indicar es la board de la parte de encima también, para que ustedes la miren bien si de pronto también algún día se les daña o necesitan alguna información. Ahí está la imagen, y también se le indico la imagen del otro lado, o sea de la parte de abajo, también para que se den cuenta cómo es de manera física. Y bueno, yo creo que esa es la explicación básica de todo el computador internamente. Yo creo que con eso es suficiente información. Y ahora vamos pues con la actualización ya en la parte de hardware. Como les comentaba, bueno, vamos a hacer unas modificaciones. Primero que todo vamos a instalar la unidad de estado sólido. Aquí la tenemos y la vamos a conectar, bueno, aquí para que se den cuenta. Miren, introduce más o menos a unos 30-35 grados. Tenemos que utilizar un tornillo externo para colocarlo ahí, o sea, el computador no incluye el tornillo, tenemos que conseguirlo por aparte. Igual es un tornillo fácil de conseguir. Bajamos aquí y lo podemos ajustar. Listo. Y ahora vamos a retirar la memoria RAM que ya está en el equipo de 8 GB y le vamos a colocar aquí la memoria RAM DDR4 3200 de 32 GB. A ver si no la reconoce. Si no la reconoce, entonces ya probamos con la de 16. Y como les comentaba, pues el disco duro no lo vamos a cambiar, pero sí vamos a mirar la manera de desmontarlo para que de todas maneras lo tengan en cuenta. Tenemos que retirar estos dos tornillos de acá. Y esto de aquí ya lo podemos levantar. Si quieren, hacen la desconexión de una vez desde aquí. Introducimos, bueno, este palito por aquí y lo desconectamos. ¿Por qué? Porque yo ya me di cuenta que esta parte de aquí va incrustada aquí en esta parte del lado y del lado. Entonces, para poder sacarla tenemos que hacer como un palanqueo, así, de esta manera. Miren, ahí ya salió. Entonces, si quieren, ustedes pueden solamente cambiar la parte del disco duro. Lógicamente que tienen que sacar este tornillo de aquí, este de acá y este de acá, estos cuatro, y colocamos el otro disco duro. La conexión debe ir por el lado de acá, de donde están estas partes, y tiene que ir así, de esta manera, para que pues lo tengan en cuenta. Entonces, después de esto, pues ya pueden, si quieren, liberar aquí el seguro y listo. Esto ya sale de pronto, pues también por si de pronto necesitan cambiarlo o instalarlo. Y listo. Bueno, entonces suponiendo que yo hubiese puesto otro disco duro, entonces esta es la manera. Entonces volvemos a colocar aquí, aseguramos, y este lo colocamos de un lado y el otro lo bajamos hasta escuchar ese clic. Entonces debe quedar de esta manera. Y después, ya habiendo colocado el disco duro, entonces, como les comentaba, levantamos, bueno, esto un poquito. Yo creo que esto levanta así para que nosotros lo podamos conectar de esta manera, así, y ahí sí ya lo bajamos, y así conectaríamos un disco duro de reemplazo o algo así. Y ahora nuevamente colocamos sus dos tornillos. Y ahora nuevamente vamos con la instalación de la batería. Entonces, bueno, primero hacemos la conexión aquí. Listo. Posicionamos la batería y colocamos sus respectivos tornillos, que ya sabemos dónde van. Y listo. Ahora voy a colocar, bueno, la carcasa, la coloco aquí, y solamente, como siempre, voy a ajustar solamente la parte de encima, solamente estos dos tornillos, para que me haga soporte en la bisagra para yo poder abrir el equipo, porque si lo abro así nomás, sin esta carcasa, o con la carcasa sin ajustar esto aquí, puede que las bases de las bisagras se desprendan y se dañe el equipo. Entonces, muy importante en este caso, ¿no?, colocar este de aquí. Lógicamente que se recomienda que cuando se hace todo el cambio, colocar la totalidad de los tornillos. Entonces, bueno, vamos a colocar estos dos tornillos aquí. Y no coloqué esta latica, no se preocupen, porque de igual manera tengo que volver a desarmar el equipo para dejarlo como estaba, entonces después la coloco. Por ahora no habría ningún problema porque voy a hacer ensayo. De igual manera, esta lata sirve como para una disipación nada más, creería yo. La verdad casi no la veo como necesaria esta, porque en otros equipos está, como quien dice, sin nada y no ha pasado nada. Entonces, bueno, de todas maneras lo vamos a colocar después.
Listo, entonces bueno, ya colocamos esta parte ahí, ahora vamos a ensayar. Voy a colocar el equipo en posición ya con la pantalla abierta y continuamos para mirar a ver cómo nos reconoce lo que hemos instalado. Bueno, ahora vamos a ver cómo nos va con la actualización que hicimos. Entonces bueno, ya tenemos la cámara aquí en la pantalla. Acabo de presionar el botón Power. Esperemos a ver que nos dé imagen. Ahí ya parpadeó. A veces cuando hacemos un cambio de memoria RAM o sacamos la batería se demora un poquito, pero en este caso lo hizo muy rápido. Respondió rápido a la imagen. Y bueno, aquí ya tenemos el escritorio de Windows. En esa unidad de estado sólido yo ya tenía un sistema operativo precargado para poder ensayar esa unidad de estado sólido y todo lo que instalamos. Entonces bueno, vamos ahora a meternos acá en Windows para mirar a ver cómo nos fue con lo que conectamos. Bueno, ya estamos aquí en el escritorio de Windows de este equipo. Entonces vamos a mirar lo que instalamos de manera básica y después de manera avanzada. Bueno, vamos a darle aquí clic después en este equipo y aquí nos indica, bueno, la partición o la unidad de estado sólido de 1 TB que tengo aquí instalado el sistema operativo, y por acá tenemos los 2 TB del disco duro que ya estaba instalado. Por tanto, la unidad de estado sólido de 1 TB sí la reconoce. Eso indica que podemos instalarle una de menos capacidad y lógicamente que sí la va a reconocer. Y de igual manera en el disco duro tenemos 2 TB. Si reconoce esos 2 TB es que podemos instalar 1 o 500 GB o bueno, menos de 2 TB. Bueno, vamos a darle clic acá y le damos en sistema y miramos la parte de la memoria RAM. Bueno, aquí está el procesador. Y por aquí dice que la memoria RAM instalada son 32 GB y esto es lo utilizable. Recuerden que el chip gráfico coge memoria RAM desde acá, desde la memoria que tenemos instalada. Entonces eso quiere decir de que sí nos reconoce las 32 GB de memoria RAM. Por tanto nos puede reconocer 16 también. Bueno, vamos a cerrar esta parte y vamos a mirar un poquito más avanzado sobre estas dos cosas. Abrimos nuestro programa de AIDA64, que es el programa de diagnósticos. Y listo, aquí nos abre. Vamos a mirar la parte del almacenamiento para mirarlo más profundamente. Le damos aquí en ATA y listo. Primero que todo aquí está el disco duro, que es de 2.5 pulgadas, que las revoluciones son 5400, que es un SATA 3 y bueno, eso ya es suficiente. Aquí nos dice capacidad sin formatear y pues esto equivale a los 2 TB. Entonces bueno, vamos ahora a la unidad de estado sólido, que es la que instalamos, y aquí ya nos muestra que pues primero que todo es una marca Crucial. Por aquí está el modelo, el número de serie y vamos bueno a la parte de abajo donde tenemos más información, que es una referencia P2 que está instalado en el puerto M.2, que su factor de forma es 2280 y que es de 1000 GB o 1 TB, y aquí están sus velocidades de lectura y escritura, y que está por la interfaz PCI Express versión 3. Bueno, eso ya la parte del almacenamiento. Ahora vamos a ver la parte de la memoria RAM. Entonces le damos aquí en placa base, vamos aquí en SPD y miramos la que tenemos instalada. Aquí está su referencia, su serial, y aquí nos dice que es de 32 GB. Esta es la información de la memoria que tenemos instalada, más no de lo que está funcionando. Entonces aquí tenemos que es una DDR4-3200. Entonces bueno, vamos por acá a la parte donde dice equipo y aquí en DMI, y nos damos cuenta de los dispositivos de memoria, que nos detecta solamente uno. Y aquí lo que les comentaba, sí detecta las 32 GB, pero miren que la velocidad a la que está trabajando es a 2400, porque esa es la velocidad máxima que trabaja este equipo. ¿Dónde nos podemos dar cuenta de eso? Vamos aquí a placa base y le damos aquí en chipset. Y aquí nos muestra los tipos de memoria RAM compatibles con este equipo, y la más alta nos damos cuenta que es la DDR4 2400. Por tanto, esto es a lo máximo que va a trabajar esa memoria RAM. Entonces bueno, ahora ya no es necesario ensayar con la memoria RAM de 16 GB porque sí sabemos que sí la reconoce, y ahora me falta es de probar con la unidad de estado sólido de 1 TB tipo SATA. Si no la reconoce, pues les voy a indicar de esta manera como lo estamos viendo, y si no, se los voy a decir únicamente cuando tengamos el equipo nuevamente abierto. Entonces bueno, hasta ahí esa parte. Bueno, como se pudieron dar cuenta,
Si nos reconoció la unidad de estado sólido de 1 TB, yo creo que es suficiente para un equipo, pues 1 TB más 2 son 3 TB, es bastante. Por tanto, hasta ahí, hasta esa parte, bien. Si quieren puede colocarle menos, de 512, de 240, 250 y sí la va a reconocer. De igual manera, la memoria RAM tenemos la de 32 GB, podemos instalarle 16 si quieren. Lo que nos dimos cuenta ahí en el programa de diagnóstico, voy a retirar, bueno, esta hasta mientras para colocar la otra, es que estos espacios que están acá debajo parece que están totalmente inactivados, porque ni siquiera me mostró ahí en el sistema que aquí se podría colocar unos chips, aunque no estoy muy seguro. Por tanto, solamente tenemos disponible este slot. Entonces, bueno, vamos a colocar la otra memoria RAM, la de él, que tenía 8 GB, y también vamos a retirar la unidad de estado sólido de 1 TB. Y de todas maneras, pues no lo vamos a dejar el equipo ahí como está con disco duro, porque para estos tiempos Windows 10 ya se puso muy pesado. Entonces Windows 10 ya no vale la pena instalarlo en discos duros, queda demasiado lento. Entonces, de todas maneras, tenemos que instalarle una unidad de estado sólido y le vamos a colocar una bajita. Por aquí tenemos esta que es de 128 GB. Entonces la colocamos solamente para el sistema operativo y los datos pues se van a guardar acá. La recomendación es esa: para estos tiempos la unidad de estado sólido ya se ha vuelto obligatoria para que nuestro sistema ande bien. Bueno, entonces ya a ese también ya le instalamos un sistema operativo para que podamos seguir haciendo las pruebas. Y lo otro es que mientras estábamos, como quien dice, detrás de cámara, yo ensayé la unidad de estado sólido tipo SATA y este equipo no la reconoció. Por tanto, este equipo no reconoce o no es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA, para que lo tengan en cuenta. Debemos instalarle una NVMe. Y también colocamos aquí su respectiva latica que va en medio de estos seguritos. Tenemos que tener cuidado con esa parte, colocarlos donde es. En el momento de que ya estén todos en su posición, ya podemos bajarlo y verificamos que acá hay unos seguros, acá hay otro, otro y aquí hay otro. Entonces tiene que quedar en medio de esos seguritos. Y recuerden que todas las cositas que están mirando aquí, por ejemplo las unidades de estado sólido, memorias RAM, todos estos artículos los voy a colocar en la descripción del video para que si gustan los compren, que son de Amazon. Entonces si quieren pueden chequearlos. Y recuerden que si compran de esos links me ayudaría mucho a seguir creciendo en el canal. Y ahora sí, vamos con el cerrado del equipo. Colocamos la carcasa y empujamos todo hacia abajo. Se tienen que escuchar varios clics. Lo hacemos con fuerza y aquí también estas partes. Y aquí introducimos esta que es la parte de la unidad de DVD. Listo. Y colocamos los tornillos donde estaban. En este caso no hay que tener en cuenta el largo de los tornillos porque todos son iguales. Entonces vamos a colocarlos todos. Listo, ya quedaron todos los tornillos puestos, ajustados. Recuerden no apretarlos demasiado porque podemos dañar las bases de los tornillos o la misma carcasa o el mismo tornillo. Todavía no hemos terminado con este video, vamos de la mitad un poquito más allá. Nos faltan más cosas como revisar la cámara, el micrófono, bueno, entre otras cosas. Y si te ha gustado este video hasta aquí, recuerda que ya puedes ir indicando que te gusta, y si te gusta esta clase de contenido también te puedes suscribir al canal, porque voy a seguir subiendo este tipo de material en el canal. Y por ahora los voy a dejar con una galería de imágenes cortas de este equipo y vamos a continuar con más. Bueno, ahora vamos a ver el inicio de Windows en este equipo. Presione el botón Power para mirar más o menos cuánto se demora. Ahí les voy a colocar el tiempo de inicio. Empezó a correr.
Recuerden el procesador, que es una AMD Ryzen 3, no es lo mismo que los demás procesadores. De igual manera está acompañado por 8 GB de RAM y la unidad de estado sólido de 128, pues que la colocamos ahora nomás, y con el disco duro de 2 TB, y eso es lo que se ha demorado pues en el inicio. Bueno, ahora vamos con la prueba del sonido de los altavoces de este equipo. Primero les comento que tengo instalado ya el controlador oficial del equipo, descargado de la página web de Lenovo. También les comento que el nivel del sonido del reproductor es al 100% y también tenemos al 100% el sonido del sistema. Por tanto, ahí ya va a sonar lo más fuerte posible. También les comento que el sonido que se va a escuchar en este video no es lo mismo que escucharlo personalmente. Ya les he dicho eso en varias ocasiones. Y tenemos aquí una canción de YouTube que usualmente la utilizo para probar el sonido, en el cual podemos ver los bajos, los brillos y entre otros para poder testear los altavoces. De todas maneras, cuando termine de sonar una gran parte, les voy a comentar a ver qué tal me pareció el sonido. Entonces, bueno, voy a despausar. La adelanté un poco esta canción para escuchar en la parte donde se escucha más los sonidos. Entonces voy a despausar. Listo, yo creo que es suficiente lo que escuchamos para darnos cuenta qué tal suena, y les puedo decir que se escucha claro, se escucha fuerte, tiene un buen sonido, se escuchan bien los brillos, los bajos, y la verdad es agradable el sonido que tiene este equipo. Bueno, ahora les estoy indicando la temperatura mínima de este equipo, la que yo he logrado mirar. Puse el programa de AIDA 64. Como se pueden dar cuenta, aquí en esta parte el equipo claramente no está trabajando para nada, o sea, se está moviendo entre 0 y 1%, y es ahí donde no trabaja y pues no se recalienta. Y podemos llegar hasta temperaturas de hasta 38 grados Celsius, que son de las más bajas que he tenido en el canal. Eso es normal, y en esa parte pues está bien. Bueno, aquí les estoy indicando la temperatura máxima de este equipo. Nuevamente con el programa de AIDA 64 podemos mirar esa parte. Aquí miramos que el procesador en este momento está trabajando al 100%. Ya lo viene haciendo desde hace rato, exactamente 2 minutos 38 segundos, pues más. Y por acá ya nos empieza a mostrar las temperaturas, y ya estuve mirando, la temperatura máxima es 57 grados Celsius, que es una excelente temperatura, es muy baja. Vamos a tocar un poquito en la parte donde sale el aire caliente y no se siente es nada. Está muy bien de temperatura, me ha gustado mucho esta refrigeración que hace este equipo, y lo otro es que tampoco el ruido del ventilador casi no se siente, es muy bajito, cosa que excelente en esta parte del recalentamiento. Y pues esa ha sido la temperatura máxima de este equipo también, para que la tengan en cuenta. Bueno, ahora estamos con la prueba de la cámara. Como se pueden dar cuenta, la calidad es buena, o sea, no podemos comparar la cámara de un celular con una cámara de un computador portátil. Las cámaras de los celulares poseen unas cámaras más fuertes, más buenas, entonces ni de comparación. Me estoy dando cuenta que hace un buen encuadre, o sea, a la parte de aquí se mira un poco la parte de atrás, pero de igual manera es poco, y me alcanza a mirar el rostro y una parte del cuerpo, entonces el encuadre lo veo bien. Les recuerdo que también estoy con una luz enfrente para que me ilumine la cara y así se pueda ver mejor. Eso es recomendable de pronto ustedes también hacerlo, para de pronto cuando asistan a una reunión o clases virtuales. Hay un poquito de ruido que pues es normal, que lo vemos por atrás en la pared, y pues nos podemos dar cuenta de que sí sirve para videoconferencias o para clases virtuales, algo así. Y también vamos a hacer uso del switch de privacidad. Lo voy a correr para ver qué pasa. Y miren que se queda en negro. Entonces, para que se den cuenta, ahí lo voy a abrir despacio. Y miren cómo queda también.
Lo otro que les comento es que lo que están escuchando es grabado con el micrófono del portátil, no con el que ven acá. Este se utilizó para la demás grabación, pero lo que están escuchando en el momento es del micrófono integrado del computador. También les recuerdo que el controlador de audio está instalado, por tanto ahí ya se instala también la parte del micrófono, y que su nivel de volumen del micrófono está al 100% y la potencia está en menos 20 decibeles, para que también lo tengan en cuenta. Entonces lo que acaban de ver es la calidad de la cámara y del micrófono. Bueno, ahora sí vamos con la opinión personal que tengo sobre este equipo, entre las cosas que sí me gustan y las que no me gustan, pero también les comento que no todos tenemos los mismos puntos de vista, todos pensamos distinto, por tanto estos son los míos. Lo otro que también les comento que no hay equipos perfectos, siempre hay una que otra cosita que nos puede desanimar. Pilas con eso porque no todos son malos, no todos son buenos, hay que mirar, escoger lo que más nos convenga y no desanimarnos por una que otra cosita que de pronto veamos que no nos guste. Entonces primero vamos con lo que sí me gusta. Me gustó el color, el diseño es muy elegante, parece como de aluminio, aunque es un poquito como oscuro, pero está bien lo del color. Además de eso lo podemos conseguir en varios colores que los mencioné al principio del video. Y por otro lado el teclado sí me gustó también porque es muy silencioso, es suave de presionar, se adapta bien a las manos. Lo otro que también me gusta es el manejo del panel táctil, que es suave, responde bien el cursor, responde bien los botones clic derecho e izquierdo con cada presión de los dedos. También me gusta que viene con bastante almacenamiento, que es 2 terabytes, entonces podemos almacenar mucha información y además de eso pues podemos instalarle la unidad de estado sólido como para completar. Lo otro que sí me gusta es que los altavoces suenan claros, suenan fuerte, se escucha muy bien. Lo otro que me gustó muchísimo es que maneja muy bien la refrigeración, no se calienta para nada, incluso cuando está trabajando al 100%, aunque hay que tener en cuenta de que este procesador es el Ryzen 3 y los otros cambian. Por ejemplo, el Ryzen 5, Ryzen 7 ya manejan otras temperaturas, pero con esta nos podemos dar cuenta que sí la puede manejar en cualquiera de otros aspectos, otros procesadores. Lo otro que sí me gustó es que también se escucha perfecto o muy bien, digámoslo así, el micrófono. Lo otro que también me gusta, el ventilador, que es muy silencioso, casi no se lo siente incluso cuando está girando a toda potencia. Lo otro que lo podemos conseguir con varios procesadores AMD, ya si queremos uno suave, económico, ya sería el Athlon o el Ryzen 3, y si ya queremos algo más fuerte, más poder, ya sería el Ryzen 5 o el Ryzen 7 en últimas. También me gustó que es fácil de desarmar, solamente retirar los tornillos y palanquear y listo. Lo otro que me gusta es los biseles muy delgados. Por lo general todas las pantallas pues en estos tiempos las están fabricando así, todos los modelos están sacando con biseles o bordes muy delgados. Y lo otro que pues que la pantalla es antirreflejo, entonces uno puede trabajar, se miran mejor las imágenes en la pantalla. Y lo otro que me gustó también es la cámara, que también es buena, no es la mejor, pero sí me gustaron las imágenes pues para una videoconferencia o clases en línea. Ahora vamos con lo que no me ha gustado. Primero que todo, que es un poquito pesado, es robusto, grande, lógicamente porque maneja esas pulgadas, pero es un poquito como pesado. Bueno, de todas maneras, esta es una de las cosas que casi no importaría porque de todas maneras es un equipo que debe ser pesado por sus pulgadas porque es grande. Lo otro que no me gusta es que no soporta unidades de estado sólido tipo SATA, que eso sí hubiera sido bueno de pronto para el AMD Athlon, para no gastar mucho dinero, porque recuerden que las SATA son más económicas. Lo otro que no me gustó es que no tiene ningún LED luminoso de actividad del almacenamiento. Recuerden que siempre digo que esto nos sirve para diagnosticar el disco duro, para mirar su actividad, a ver si está trabajando. Aunque recuerden que hay software ya para diagnosticar los discos duros que son más precisos todavía. Lo otro que tampoco me gusta es que el botón de encendido está incluido en el teclado, por tanto si de pronto algún día nos dejara de funcionar ese teclado, pues lógicamente que de pronto no lo pudiéramos ni prender desde el teclado y tendríamos que mandar a traer un teclado para repararlo y así poder encenderlo, porque recuerden que hay otros equipos que tienen el botón power aparte. Entonces
Si se daña el teclado, hasta mientras conseguimos el teclado podemos conseguir uno por conexión USB y podemos trabajar hasta mientras llega el otro. Lo otro que no me gusta es que no trae lector de tarjetas SD ni micro SD, aunque este punto tampoco no es muy relevante. ¿Por qué? Porque hay dispositivos USB tipo A que nos sirven para leer las tarjetas SD y micro SD, entonces incluso son muy económicas, entonces esa parte no la veo tan relevante. Lo otro que no me gustó es que solamente tiene una ranura para memoria RAM, entonces bueno hubiera sido tener las dos ranuras pues para utilizar dos. Lo otro que tampoco no es que no me guste, sino que hubiese sido bueno es que trajera un chip gráfico independiente, ya sería como para trabajos más forzosos, por ejemplo edición de video, programas de edición gráfica o algo así, aunque también tenemos que tener en cuenta que las gráficas de AMD Radeon Vega son muy buenas y también nos servirían para eso, cosa que es un punto que lo menciono pero no lo resalto. Y lo último que casi no me gustó es que los tres puertos USB están del lado izquierdo y no tenemos ninguno por el lado derecho, solamente tenemos la parte donde va la unidad de CD, y sería bueno que hubiesen agregado un puerto USB para la conexión de pronto de un mouse al lado derecho para tener una mejor manera de manejar el equipo. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que me hayan entendido, que les haya gustado. Si es así, ya sabes que le puedes dar me gusta a este video, suscribirte al canal para recibir notificaciones de nuevos aportes y coméntame qué te ha parecido este computador, si lo quieres comprar o algo así, o también coméntame si ya lo tienes, qué te ha parecido, en qué entorno lo trabajas, con qué programas trabajas, cuál es el que tienes, cuál es el rendimiento de la batería para que los demás también lo sepamos y así poder lograr llenar este video de varia información sobre este equipo. Entonces pues ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.